Lucas 18, a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez inicuo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hasta aquí vamos a meditar en esta tarde. Y en la serie que estamos haciendo de las parábolas, hay algunas que son más difíciles de comprender el tema, de qué se trata, porque a veces son tan llenas de ilustraciones que tardamos un poquito para reconocer. Pero el tema es un poco más evidente, ¿no? ¿Cuál es el tema de esa parábola? ¿Podéis ver? La oración. Sí, la oración. Ya dice aquí desde el primer versículo, ¿no? Esa es más fácil y lo que aprendemos aquí es la actitud que debemos tener al orar. Y para eso quiero que penséis en la siguiente situación. Y eso a los chicos que estáis ahí muy atentos, apuntando. No veo a Eric. Hemos perdido a uno. Está tumbado, el pobre. Para vosotros que estáis ahí despiertos, ¿qué pasaría con nosotros si Dios nos diera exactamente todo lo que pedimos en el momento que pedimos? Para nosotros que somos padres, tíos o abuelos, está bien darles a nuestros pequeños todo lo que ellos piden. ¿Dios debería contestar a nuestras oraciones como el genio de la lámpara? Bueno, no sé vosotros, pero a mí me encantaría, ¿no?, recibir mis respuestas en el segundo siguiente. Pero si eso pasara, sería justo lo opuesto a lo que pasó con la viuda de nuestra parábola. Ella pidió insistentemente hasta que el juez la contestó. Y ese texto entonces nos hace reflexionar sobre nuestra actitud al orar. Empezamos a orar y nos entra el sueño. Dormimos en el medio de la oración. Separamos un horario para hacerlo y nos aparecen otras 50 cosas que hacer y simplemente no oramos. O entonces tenemos la solución a nuestro alcance y lo que pensamos es que podemos resolverlo y simplemente no oramos. O, más fácil, nos desanimamos de orar. ¿Por qué? Porque orábamos por la conversión de alguien, pero esa persona sigue caminando lejos de Dios. Orábamos por la enfermedad del otro, pero no ha sido sanado. Orábamos por una novia. A los jóvenes, bueno, no hay tan jóvenes aquí. No sé si ya estáis orando por novia o novio. Pero ella no viene y solucionamos las cosas a nuestra manera. Y lo que pasa es que empezamos a dudar de que Dios nos está escuchando.
y simplemente dejamos de pedirle ayuda. Y aquí, justo en esa sensación, es que está el propósito de esa parábola. Enseñarnos a orar y no desmayar, no desfallecer, no cesar de orar, como dice aquí en su primer versículo. Y lo que esa parábola nos enseña no es que seamos pesados y mimados como niños que piden tonterías y que se quedan ahí pidiendo de manera muy insistente, sino que su primera enseñanza es que al orar, sí debemos hacerlo con persistencia, pero enseguida vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, de ese tema podemos recordar lo que hemos leído en esta tarde, la noche en que Jacob se quedó luchando con el varón. Hay algunas traducciones que dicen con el ángel, con Dios, ¿no? Jacob tenía miedo, mucho miedo de su hermano, que venía con 400 hombres a encontrarle. Y hacía mucho que no hablaban. De la última vez que habían hablado, había salido mal la discusión y Jacob huyó de allí. Así que la relación entre ellos tenía muchos problemas. Y si recordamos, él había enviado regalos y mensajes a su hermano y recibió esa noticia de que su hermano también venía a su encuentro y con esos 400 hombres. Lo que él quería al final era ser aceptado por su hermano. Y lo que pasó es que en la noche anterior al encuentro, él se despertó e hizo que primero su familia cruzara el arroyo y se quedó solo. Y allí luchó con el varón con persistencia y dijo ahí la palabra que no le dejaría irse si no le bendijera. Luchó con Dios toda la noche hasta quedarse cojo y hasta que le bendijo. Y es lo que encontramos en la actitud de la viuda, una petición hasta que recibamos. Aquí el enfoque, si miramos hacia el contexto de esa parábola, el enfoque es total en la segunda venida de Cristo. Porque en el capítulo anterior, Jesús empieza a contestar a los fariseos que le hicieron una pregunta sobre ese tema. Y vemos que aquí en el texto de la parábola, Jesús sigue contestando la misma pregunta. ¿Qué pasará en los fines del tiempo? Y el contexto entonces de sus enseñanzas aquí es el futuro. Jesús enseña a sus discípulos que ellos tendrán que esperar. Que ellos pasarían por aflicciones, por persecuciones incluso, hasta que el Hijo del Hombre se revele otra vez. La enseñanza para ellos es que deberían seguir orando con persistencia por ese momento, orando sin desfallecer. Y eso es algo que nos llama la atención. Un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas, decidió en su soberanía actuar por medio de la oración de su pueblo. Él contesta a las oraciones de su pueblo. Él contesta a sus escogidos, que es la palabra que utiliza aquí, que le claman con persistencia. Y como hemos dicho, no es como un niño que quiere algo y se queda molestando al padre que no quiere darle hasta el momento que el padre dice, vale, de tanto molestarme, te lo doy. No, aquí la viuda está insistiendo al juez inicuo en una causa justa. Lo que la parábola nos enseña es que si hasta incluso un juez inicuo contesta a la petición de una viuda que insiste, mucho más Dios, que es justo, lo hará a los suyos. Lo que significa para nosotros es que las promesas de Dios se cumplirán, pero
debemos seguir orando por ellas sin desmayar, sin flaquear. Y mucha atención a ese punto, mucha atención, que es muy importante. Esa parábola no está diciendo, aunque me gustaría también, no está diciendo que debemos orar con persistencia, molestando a Dios por algo que Él no quiere dar, Él no quiere hacer, hasta que no aguante más y nos conteste. No es eso que dice la parábola. Es justo lo contrario. Oramos sin flaquear porque creemos que Dios es justo, que Dios es amor y dueño de toda la sabiduría. Y sabemos que nos contestará de la mejor manera y en el mejor tiempo. No persistimos en la oración porque Dios no nos está escuchando. Persistimos porque creemos que Él nos escucha. Eso es lo que aprendemos aquí. Entonces, ¿cómo debería ser la práctica de nuestras oraciones? Porque Dios conoce nuestro corazón, porque Él sabe lo que pensamos, porque Él es soberano. Media palabra basta, no hace falta orar. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios algunos ejemplos, pocos ejemplos de Jesús orando. Para que no cambiemos mucho de libro, en las Escrituras vamos a seguir solo con ejemplos aquí en el Evangelio de Lucas. Según Lucas, Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Qué dice ahí? Pero su fama se extendía, hablando de Jesús, extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Seguimos un poquito más adelante, Lucas 6, versículo 12. Dice, en aquellos días él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si seguimos para comprender la vida de oración de Jesús, en el capítulo 9, versículo 18, un poquito más adelante, dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús estaba orando otra vez. En el capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y solo un texto más, el Lucas 22, versículos 31 y 32. Solo para que comprendamos o nos acordemos un poquito de la vida de oración de Jesús. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podemos encontrar muchísimos textos en las Escrituras, en los Evangelios, hablando de la vida de oración de Jesús. La persistencia en la oración se relaciona directamente con la intimidad que tenemos con Dios. Por eso, un reflejo de nuestra vida con Dios es el tiempo que tenemos de oración. El tiempo que separamos para estar en oración con Él, porque debemos orar con persistencia. Ahora, los que estáis ahí apuntando los puntos del sermón, ese es nuestro segundo punto. Oramos porque conocemos a Dios y conocemos a nosotros mismos. Persistimos en la oración porque oramos a un Dios que conocemos y porque sabemos quiénes somos.
Si miramos hacia esa parábola, los dos personajes son el juez inicuo y la viuda. Primeramente vamos a analizar el juez. Vemos que Jesús utiliza a esa descripción en contraste con Dios. O sea, el juez es un hombre que no obedece la ley de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en su descripción dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Si sabemos que el resumen de la ley de Dios es amar a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, entonces ese juez no cumplía a ninguna de esas leyes divinas. Era un hombre que actuaba solamente en beneficio propio. O sea, él juzgaba la causa que más le beneficiaba. Así de fácil. Para nosotros, que buscamos justicia, encontrar ese tipo de juez es la peor cosa. Encontrar a un juez, a esa categoría de juez, que solo juzga en causa propia. Y Cristo utiliza a esa persona para hacer un contraste con Dios. O sea, totalmente el opuesto. Porque Dios es todo lo que el juez en la historia, de esa historia, no es. Y vamos a ver algunas características de Dios que nos hace pedir con mucha más confianza a Él que a ese juez. La primera característica, Dios es justo. Dios es justo. Si recordamos la historia de Abraham, ahí en Génesis, un poquito antes del texto que hemos leído en esta tarde, cuando Abraham clama por Sodoma, él dice en Génesis 18:25 el siguiente: el juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Qué está hablando con Dios? Dios no iba a hacer morir al justo con el impío. Abraham estaba ahí orando, reconociendo la justicia perfecta de Dios. El salmista, por ejemplo, que citamos hoy en la liturgia, en el Salmo 98, el versículo 9 dice: juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esos son ejemplos que encontramos. Pero otro ejemplo que tiene todo que ver con nuestra parábola es su justicia manifiesta incluso en el cuidado con el necesitado. Un ejemplo de ese cuidado son las leyes de cuidado a la viuda. Vamos a leer ahí, si estáis con la Biblia, Deuteronomio 27, 19. Deuteronomio 27, 19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Eso es lo que encontramos ahí, hablando de justicia, incluso la justicia con la viuda. En el Nuevo Testamento encontramos algo parecido. ¿Por qué fueron electos varones santos, llenos del Espíritu Santo, para el servicio a las mesas? Si recordamos ahí, en el libro de los Hechos, ¿por qué fueron electos los diáconos? ¿Por qué? Porque no estaban cuidando como debían a las viudas de los griegos. O sea, asistir a aquellos que están necesitados es una preocupación de Dios, porque Dios es justo. Un contraste tremendo con el juez de la parábola. Y aquí ya se nota claramente la diferencia que es pedir a Dios, que es justo, que pedir a un juez que es inicuo. Mis hermanos, la justicia de Dios debe animarnos a orar sin desmayar, sin flaquear. Pero la segunda característica de Dios, que está todavía en el segundo punto, que nos lleva a orar, es que Dios es amor. Y aquí el contraste es muy evidente. El contraste en ese aspecto que vemos aquí es que mientras el juez mundano habla de aquella mujer como la viuda,
una total desconocida y pesada, habla que Dios, enseguida que Dios nos eligió. Él nos conoce por nuestro nombre. Dice su palabra que Él nos amó y nos eligió antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue por desconocidos. Cristo murió por los suyos. Murió por ti, murió por mí. Y un ejemplo que nos ayuda a comprender esa cercanía de Dios hacia nosotros es el cuidado que un pastor de ovejas tiene por ellas, por los animalitos. Uno que no es pastor, cuando se acerca a un montón de ovejas, puede mirar hacia ellas y pensar que es imposible identificarlas. Pero el pastor de aquellas ovejas conoce a cada una de ellas. Y a lo mejor tienen nombres o números, como solemos hacer ahí en nuestra finca, ponerles números. Y es lo que pasa con Cristo. Cristo, al llamar a sus discípulos, los apóstoles, no hizo una llamada a todo el público y el que se apuntó le siguió. No fue así. Cristo llamó a cada uno de sus discípulos por su nombre. Y cuando Dios nos llama, es para entregarse a nosotros por cada uno de nuestros pecados. Él manifiesta su amor sacrificial. El justo que se entregó para sufrir por los injustos. Ahora, qué privilegio es orar a un Dios que nos ama de esa manera. Es a ese Dios quien oramos. No estamos hablando a uno que no sabe y ni quiere saber de nosotros. Cuando oramos, hablamos con el Dios que nos ama. Y vemos una tercera característica de Dios que comprendemos de ese contraste, es que nuestro Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, especialmente el mejor tiempo para que todo suceda. A veces, no sé vosotros, pero yo tengo la impresión de que Dios tarda en contestar nuestras oraciones. A veces oro y no viene la respuesta. Yo pienso, ¿por qué tarda en contestarme? ¿Por qué tarda para ejecutar su santa justicia? Pensamos a veces que Cristo tarda mucho para volver y llevarnos con Él. Pero cuando nos damos cuenta de su omnisciencia, lo que vemos es que Dios hace todo en el tiempo cierto. Dice el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Sabes qué eso significa? Significa que Dios no es como el juez inicuo que nos contesta solamente porque nos quejamos y no le dejamos en paz. No. Dios no nos está ignorando cuando oramos. Y no contesta justo cuando nos gustaría. Él hace las cosas en el momento perfecto. Y hablando, claro, aquí en este texto de la segunda venida de Cristo, que es el tema central de aquí, cuando pensamos que Cristo ha tardado para rescatarnos, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no sé, aquí seguramente hay un dicho que dice que la justicia de Dios tarda, pero no falla. La palabra de Dios habla un poquito diferente de ese dicho.
la palabra de Dios nos enseña que la justicia de Dios no tarda y no falla. Así que eso también nos debería animar a orar y pedir a ese Dios que es justo, que es amor y es omnisciente. Ese es el Dios a quien oramos. Y ese es uno de los personajes ahí de esa parábola. Ahora, aparte de conocer a quién oramos, también debemos conocer quiénes somos. Y en la tradición hebrea, la viudez era uno de los estados más vulnerables que uno podía estar. La viuda era la mujer que no podía defenderse sola, que no tenía cómo sostenerse, que no tenía nadie que luchara por sus derechos. Esa era la viuda. Y aquí, en la parte que nos toca, diferentemente de la comparación del juez y de Dios, que era un contraste, aquí, mis hermanos, hay un paralelo entre la viuda y nosotros. A pesar de estar en una situación de fragilidad, esa viuda asume una posición de buscar ayuda para que se haga justicia. Su situación es desesperante. Ella está sola, sin recursos, sufriendo una injusticia delante de un juez injusto y egoísta, y nadie la está defendiendo. Esa es la situación de esa mujer. Ella no tenía nada más que hacer que ir de continuo al juez y pedirle que juzgara su causa. Lo único que ella tenía era la persistencia. Y ella se merecía lo que estaba pidiendo. Ojo, era una causa justa. Y la ley protegía a las viudas. Ella no estaba pidiendo nada de extraordinario, nada de sobrenatural. Estaba pidiendo algo que era su derecho. Pues Jesús utiliza esa imagen para enseñar a sus discípulos y a nosotros hoy la necesidad de orar siempre y no desfallecer. Porque mientras pensamos que tenemos algún poder para hacer algo, mientras creemos que tenemos recursos para comprar los favores del juez, no reconocemos lo importante que es la oración. Ese es el punto. Sin embargo, cuando oramos de rodilla ahí como estaba Miguel hace poco, admitimos que no podemos solucionar nuestros problemas con nuestras fuerzas. Cuando oramos, confesamos que estamos hablando con aquel que puede juzgar nuestra causa justa. Persistir en oración es una necesidad. Persistimos porque conocemos a quién oramos. Un Dios justo, un Dios que es amor y es omnisciente. Pero también persistimos porque conocemos nuestra situación de fragilidad y de incapacidad. Ahora, acercándonos al final del texto, hablando de la última frase del versículo 8, ya no es una pregunta de la parábola, ni tampoco una pregunta exclusiva a los discípulos que le estaban escuchando. Esa pregunta que está aquí en el final de nuestro texto es una pregunta para todos los creyentes de todas las épocas hasta que Cristo vuelva. La pregunta es, cuando venga el Cristo, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta muy seria. Ese es el punto más alto de esa parábola, de ese texto. Por esa pregunta vemos que la fe en la tierra será algo muy difícil de encontrar en aquel tiempo. Y encontramos eso en otros textos, como el texto de Mateo 24, que habla de las señales de antes del fin.
Jesús también comenta de esa dificultad en hallar fe en la tierra. Y hablando allí en ese texto, habla de los falsos profetas que engañarán a muchos. Y dice que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Así que el tercer punto de este sermón es una exhortación personal. ¿Todavía oras por las injusticias del mundo? ¿Todavía oras por la venida de Cristo? El tercer punto es una exhortación que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Todavía tenemos fe? Y hablando de esa fe en la espera, me acuerdo del texto del Evangelio de Lucas también, capítulo 2, cuando habla de una señora que se llamaba Ana, citada justo en el momento de la presentación de Jesús en el templo. Ella era viuda, hacía 84 años. No se apartaba del templo, y dice ahí el texto, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí vemos la oración relacionada con la perseverancia de la espera de la primera venida de Cristo. Y Ana, la viuda del templo, esperaba y oraba por la redención del pueblo de Dios en tiempos en que la fe estaba muy corrompida. Ella creía que Dios iba a enviar a aquel que redimiría a todo su pueblo y oraba para que eso pasara. Y aquí está la importancia de ese texto para nosotros. ¿Oras con fe de que Dios va a cumplir todas sus promesas? Eso es fe. Fe es la certeza de las cosas que no vemos. Y hay un pastor que conozco que dice lo siguiente: la certeza de que Dios está haciendo algo no está en lo que veo, en lo que siento, en lo que puedo percibir. La certeza de que Dios está haciendo algo está en creer en sus promesas. Creer que si Él dijo que haría, pues entonces lo hará. Yo no necesito sentir que Dios está aquí para creer que Él está. Lo que necesito es creer en su palabra. Necesito creer en las cosas que no veo. O sea, si estamos pasando por injusticias en este mundo, debemos seguir creyendo de que Dios es justo y juzgará a todo el mundo con su santa justicia. Aunque a mí me parece que Cristo está tardando en volver a rescatarnos, yo creo que Él vendrá. Y sigo orando por eso. ¿Podéis ver? Esa última frase del texto nos lleva a una reflexión personal. Cristo no tiene dudas de que, aunque sean pocos, sí habrá fe en la tierra. Su pregunta no es que tenga una duda, sino que nos lleva a un autoexamen. Esa pregunta debes contestarla tú también. ¿Sigues creyendo que Cristo volverá? Mi hermano, si no tienes una vida de oración, al mirar hacia ese texto, puedes identificar en ti mismo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no oras? Nuestra fe puede avalarse y pasamos por tiempos de dudas y ansiedades delante de las situaciones futuras. Lo que la palabra de Dios nos llama hoy es a una oración persistente. Porque sabemos quiénes somos, frágiles como la viuda, y conocemos a nuestro Dios. Y Él mismo genera en nosotros esa fe en creer en todas sus promesas.
La reacción que tenemos frente a las tribulaciones revela nuestra fe. Si somos tratados injustamente y nos rebelamos contra Dios, significa que todavía tenemos mucho que aprender de sus atributos y de su miseria y de nuestra miseria. De sus atributos y de nuestra miseria. La justicia sí puede, a nuestros ojos, tardar demasiado. Pero Dios no tarda en su juicio. Él lo cumple en el momento perfecto. La mejor pregunta entonces en el tema de los fines de los tiempos no es cuándo, ni dónde, ni cómo. La mejor pregunta es, ¿estoy preparado para este fin? ¿Para recibir a Cristo? ¿Estamos orando para que venga el reino de Dios? Nuestro anhelo por ese encuentro con Cristo y nuestra oración por ese momento no nos hace desistir de la vida presente. Es justo lo contrario. Ese anhelo intenso lo que hace es ajustar la manera como vivimos en el presente. Utilizando aquí una paráfrasis de las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, el morir solo es ganancia si el vivir es Cristo. Esa es la lógica de ese texto, de ese mensaje. Solo es ganancia el morir si el vivir es Cristo. Cuando Jesús allí sufrió y murió por nuestros pecados, Él perseveró hasta el final, dándonos el ejemplo. Y fijaos bien, en aquel entonces, Cristo sufrió la gran injusticia del mundo y preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que ni siempre el Evangelio es alegría y gozo. Mejor dicho, el Evangelio pasa por el tema del sacrificio, de las tribulaciones, de las luchas personales, espirituales. Pero Cristo venció en aquella cruz y no desfalleció. Él mismo dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Cristo venció a las injusticias de ese mundo. Y ahora nos capacita para que venzamos también con Él. No está aquí en cuestión si Dios va a hacer lo que prometió o no. Lo que debes preguntarte en esta tarde es si crees que Él lo hará. Porque la oración es persistente si la fe es viva. Nuestra oración hoy es para que Dios avive nuestra fe, para que sigamos orando por ese encuentro con Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta tarde. Gracias te damos por tu palabra. Y también somos conscientes de nuestra situación de miseria, de incapacidad. No podemos hacer las cosas que queremos, Padre. Necesitamos tu poder, tu ayuda, tu Espíritu Santo para hacer todo lo que necesitamos. Somos igual que esta viuda de la parábola. Ayúdanos, Padre, en todo lo que sufrimos en este mundo, las injusticias. Ayúdanos a mantenernos nuestra fe en ti, para que sigamos orando por las cosas que no vemos. Ayúdanos, Padre, a orar por aquellos que están cerca y todavía no te conocen. Ayúdanos a seguir trabajando en tu obra aquí en este mundo, porque sabemos que esto forma parte de tu plan para todas las generaciones. Danos, Padre, siempre el ánimo y el gozo
de vivir en tu presencia, buscándote cada día en oración. Y te pedimos, Padre, que no tardes en venir a encontrarnos. Danos, Padre, el gozo de pensar en ese encuentro con Cristo. Y que este gozo, esa alegría, llene nuestro día a día de propósito, llene de fe para que sigamos caminando en un mundo injusto, pero que sigamos sin desmayar, sigamos sin cesar, orando, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, que diriges cada uno de los hechos que pasan en la tierra. Danos, Padre, ese gozo y ese privilegio de seguir fieles a ti en oración y con una vida de santidad. Ayúdanos, Padre, en ese camino. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén.